revelado, padre soltero acoge a mujer en la calle, sin saber que su pasado es increíble y transformador. Carlos, un padre soltero de un barrio popular, llega a casa cansado después de un largo día como repartidor de pizzas. La brisa cálida de la tarde acaricia su rostro mientras piensa en su pequeña Ana, su razón de ser. Pero al llegar, algo inusual lo detiene. En la esquina de la calle, una mujer de aspecto desaliñado y ojos perdidos le lanza una mirada llena de dolor y desamparo. Sin pensarlo, su corazón se aprieta. ¿Qué ha pasado? La compasión ganó y se acercó a ella. ¿Estás bien?, pregunta, pero ella solo balbucea incoherencias, la vida la ha golpeado con dureza. Dame una oportunidad, parece decir su mirada. Carlos, sintiendo que no puede dar la vuelta, decide acogerla en su humilde hogar, y esa decisión cambiará sus vidas para siempre. Ana, al llegar de la escuela, observa con curiosidad a Valeria, la mujer desorientada. Para Carlos, lo más importante es enseñar a su hija la importancia de ayudar a los que lo necesitan. Incluso si eso significa abrir la puerta a lo desconocido. Valeria, agradecida pero callada, comienza a confiar en ellos lentamente. Cada noche, entre risas y risas nerviosas, se van entrelazando sus historias. Ella habla de su sueño de ser artista, de cómo el destino la arrojó de un lugar a otro, llevándose consigo su hogar y a su familia. Las palabras fluyen con matices de tristeza, y cada vez que cuenta más, se siente como si la casa, el corazón de Carlos y Ana, se fuera llenando de un color nuevo y vibrante, un destello de esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada día que pasa, Carlos se siente más impulsado a ayudar a Valeria a salir adelante. El clima en su comunidad, sin embargo, no es el mismo. Algunos vecinos murmuran, critican y se sienten amenazados por la presencia de Valeria. Pero la fe que Carlos tiene en ella no se apaga. Decide organizar una exposición de arte benéfica. Queremos mostrar su talento, dice con fervor ante quienes lo miran con incredulidad. El día de la exposición es un torbellino de emociones. La sala, que solía ser un espacio sombrío, se inunda de colores vibrantes de los cuadros de Valeria. Sin embargo, cuando recibe un elogio de un crítico influyente, Carlos se siente un nudo en el estómago. La asombrosa hazaña de Valeria podría abrirle las puertas que había cerrado a su vida, pero el miedo a retroceder podría hundirla de nuevo. Carlos se pregunta si su deseo de hacer lo correcto valdrá el sacrificio de la paz que ha logrado para Ana. La pregunta resuena en el aire. ¿Podrá Valeria enfrentarse a su pasado y brillar en el nuevo camino que se abre ante ella? La historia apenas comienza, y el futuro es incierto, pero la esperanza está latente, lista para florecer. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando la modestia del apartamento de Carlos. Ana, brincando de felicidad, saltaba del sofá donde había dormido junto a Valeria. «Papá, hoy es el gran día», gritó, su voz llena de emoción y expectativa. Carlos sonrió, sintiendo el cosquilleo del nerviosismo asentado en su pecho. Mientras preparaba el desayuno, escuchó a Valeria en el baño. Se estaba arreglando, cada golpe de agua sonando como una melodía que llenaba el aire. Había algo en su nueva energía que le daba vida a la casa. La seguridad que se había ganado en los últimos días comenzó a disolverse al pensar en lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de resistir la presión del juicio ajeno, en la exposición? Valeria tenía la oportunidad de transformar su vida, reclamar su identidad, pero el miedo a ser rechazada era una sombra constante. ¿Qué tal si no le gusta a nadie?, se preguntaba, aunque sabía que sus pinturas hablaban desde lo más profundo. Cada trazo expresaba su dolor, su lucha y su anhelo. ¿Podría la gente ver más allá de la superficie? Cuando llegó el momento de la exposición, la sala estaba llena de murmullos y risas nerviosas. Una multitud de rostros ansiosos observaba las obras colgadas en las paredes.
Carlos, vestido con su mejor camisa, se sentía pequeño entre tanto brillo, pero su mirada se centraba en Valeria, que parecía un poco desubicada en su nuevo rol de artista. Ana se acercó a ella, tomando su mano con firmeza. «No te preocupes. Eres increíble». Y esas palabras, simples y sinceras, iluminaron el rostro de Valeria. Carlos los observó desde un rincón, sintiendo cómo su corazón se llenaba de orgullo. Esa pequeña suya tenía un talento especial para hacer que otros se sintieran seguros. Poco a poco, la sala se llenó de comentarios y visitantes. Valeria, aunque nerviosa, comenzó a fluir con la energía de la gente. Su risa resonaba, y sus ojos brillaban cada vez que alguien se detenía frente a sus cuadros. Las charlas se animaban. La vida de una artista que había sido olvidada empezaba a florecer nuevamente. Sin embargo, entre la alegría de la exhibición, Carlos notó una figura conocida en la entrada. Era Javier, el antiguo compañero de Valeria, el que siempre había estado ahí en los momentos más oscuros. El estómago de Carlos se retorció al ver la forma en que el espíritu libre de Valeria se nublaba al verlo. «¿Qué está haciendo él aquí?», murmuró Carlos, cerniendo sus dudas. Valeria, al notar su presencia, se congeló. Su rostro, antes lleno de luz, se tornó como un lienzo en blanco, perdido entre recuerdos y temores. Carlos sintió un grito silencioso pidiendo ayuda. «Valeria, ¿estás bien?», preguntó ella, quebrándose ante la posibilidad de un reencuentro con su pasado. Carlos dio un paso adelante, decidido a protegerla. ¿Se atrevería Javier a romper la nueva vida que estaban construyendo? Las preguntas danzaban en su mente, llenándolo de tensiones inquietantes. Pero había algo en el aire, algo que dentaba el corazón de Carlos y desafiaba la esperanza que había empezado a brillar. La decisión estaba en sus manos, y ese momento de confrontación podría cambiarlo todo. ¿Podría Valeria encontrar la fuerza para cerrar ese capítulo oscuro de su vida y seguir adelante? Las respuestas se acercaban, pero el tiempo parecía detenerse justo antes de que pudieran ser reveladas. La tensión en la sala se palpaba en el aire como un hilo de electricidad. Los murmullos de los asistentes, que antes eran un murmullo de aliento y apreciación por el arte, se transformaron en ecos distantes en la mente de Valeria. Cada parpadeo parecía llevarla de regreso a aquellos días de oscuridad que había dejado atrás, donde el brillo de su talento no era más que una sombra en su vida. «Valeria, respira», se dijo a sí misma. Ana aún le sostenía la mano, y el toque cálido de su pequeña era un ancla en medio de la tormenta que destrozaba su corazón. Sin embargo, al volver la mirada hacia Javier, sintió que su mundo se desmoronaba. «Esto no está pasando», pensó. Javier la había prometido ser su refugio, pero esas promesas se habían desvanecido como el humo. Su presencia en la exposición era una agitación inesperada que minaba su confianza. ¿Por qué había decidido aparecer ahora, justo cuando estaba a punto de mostrar su verdadero yo? Carlos avanzó con determinación, casi como un guerrero en batalla. La expresión en su rostro revelaba la mezcla de preocupación y determinación. «Valeria, te necesito. Estamos aquí para celebrar tu arte, no para alojar fantasmas del pasado», murmuró, dejando entrever su frustración. Las miradas se concentraron en Javier cuando dio un paso adelante. Su actitud relajada y su aire de despreocupación hacían que Carlos apretara los puños. ¿Qué derecho tenía de interrumpir ese momento tan crucial? «Valeria», comenzó Javier, pero su voz se detuvo ante la mirada fulminante de Carlos. Valeria sintió que su alma se dividía en dos. Por un lado, deseaba alejarse de él, por el otro, una pequeña voz en su cabeza cuestionaba si había dejado atrás su verdadera voz. «Se supone que he olvidado, que he seguido adelante», pensó sintiéndose dividida, pero en ese instante, algo cambió en la atmósfera. Ana, con su inusual valentía, se acercó a Javier. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, con la curiosidad de una niña que no soporta la confusión en el aire. Todos se quedaron en silencio, esperando la respuesta que Valeria no se atrevía a formular. Javier sonrió, aunque Valeria notó que no llegaba a sus ojos. «He venido a ver cómo le va a una amiga. Siempre supe que su talento sería reconocido. Pero no pensé que ibas a llevarla así», dijo, lanzando una mirada a Carlos, provocando chispas en las tensiones no resueltas.
Valeria ya no necesita de tu aprobación, interrumpió Carlos, armándose de coraje. Era hora de defender no solo a Valeria, sino a los nuevos caminos que estaban construyendo juntos. Valeria sintió que la energía en la sala cambiaba. La conversación había evolucionado de murmullos nerviosos a un intercambio de roto, donde cada palabra era un paso hacia la verdad. Pero, en su interior, un dilema comenzaba a revolotear. ¿Podría realmente dejar ir a Javier en ese momento? ¿O su pasado seguiría aferrándose a ella? El corazón de Valeria latía con fuerza, la emoción rebosante en su pecho. La multitud rodeaba la escena, inmersa en la incertidumbre de lo que podría pasar. Entonces, en medio de esta tormenta de emociones, Valeria respiró hondo. Decidió dar un paso al frente. Ya no era la chica asustada del pasado, era una artista con voz. Hoy no me detendré, dijo con firmeza, y todos los ojos se centraron en ella. He peleado por ser quien soy y por el arte que represento. Y eso incluye dejar atrás lo que ya no necesito. Javier retrocedió ligeramente, como si las palabras de Valeria lo hubieran golpeado. La sala estalló en murmullos, cada visitante procesando sus palabras. Carlos sintió como su pecho se llenaba de orgullo. Valeria era verdaderamente valiente. Pero, en la esquina de su mente, la incertidumbre no se desvanecía. ¿Sería suficiente este acto de valentía para sellar el pasado? ¿O el regreso de Javier abriría viejas heridas, mientras las luces parpadeaban y las risas regresaban? Valeria se sintió como en un escenario. Pero, aunque el tumulto de emociones prometía un nuevo comienzo, algo la inquietaba. Algo no estaba resuelto aún. ¿Qué pasaría si Javier decidía permanecer en sus vidas? Las respuestas se acercaban, pero solo el futuro lo diría. Valeria se aferró a las palabras que acababa de pronunciar, sintiendo cómo vibraban en el aire a su alrededor. Un torrente de emociones la atravesó, desde euforia hasta un profundo miedo a la incertidumbre que parecía latir al unísono con el ritmo de su corazón. La sala a su alrededor despertaba, pero en su interior estaba en un espacio más profundo. Allí resonaban no solo sus palabras, sino también su historia. Carlos se le acercó, y su mirada llena de orgullo reemplazó a la preocupación que había pintado su rostro minutos antes. «Eres increíble», susurró, con una sonrisa que iluminó su ser. En medio del caos, Valeria se sintió reforzada. La conexión con él era real, vibrante y le daba fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Mientras tanto, Javier aún permanecía ahí, casi como un espectador doloroso de esta nueva etapa. Su sonrisa había desaparecido, y en su lugar, expresiones de incertidumbre había tomado su lugar. «Valeria, espera», comenzó a decir, pero la voz de Ana rompió la tensión con una inocente. «¿Tú conoces a mi mamá de antes?». La pregunta de Ana, lanzada con la curiosidad típica de los niños, pareció golpear a la multitud con un eco. Todas las miradas se dirigieron a Javier, como si él estuviera en el centro de un escenario y el silencio se multiplicara hasta convertirse en una presión abrumadora. Valeria tragó saliva, temerosa de lo que podría venir. «No tengo nada que ver con vuestro pasado. Solo vine a ver su exposición», contestó Javier, y su tono se tornó defensivo. Valeria sintió un ardor en sus mejillas. La decepción caló hondo. ¿Acaso siempre sería esa imagen borrosa de aquel pasado que ni siquiera se tomaba en serio? «Eso es exactamente lo que no entiendo», le respondió Valeria, con la voz temblorosa por la mezcla de rabia y tristeza. «No se trata solo de una exposición, Javier. Es todo lo que he construido, lo que he sacrificado. Todo esto es verdadero». Las palabras fluyeron sin control, mientras ya no podía contener década de frustraciones. La sala volvió a ser un murmullo, una mezcla de alabanzas y comentarios sorprendidos. Valeria se dio cuenta de que los ojos en ella estaban listos para escucharlo todo. Solo tenía que ser sincera. «Me fui porque necesitaba ser más que lo que tú estabas dispuesto a aceptar. Necesitaba mi voz, mi arte y mi vida», continuó, cada palabra liberándola un poco más de las cadenas invisibles que Javier había representado. Javier pareció encogerse ante cada oración. «Lo siento», murmuró, aunque sus ojos no mostraban la sinceridad que Valeria esperaba. Ella solo podía ver a un hombre perdido, incapaz de reconocer el dolor que había dejado atrás. Carlos, sin poder contenerse más, se interpuso entre ellos. «Ya basta, Javier.
Valeria ha encontrado su camino, y tú no tienes lugar aquí. Nadie puede arrastrarla de vuelta a la oscuridad. Su voz resonó con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que quería. Valeria sintió un impulso de confianza emergente. Era como si cada palabra de Carlos le diera la sangre nueva que necesitaba. Pero en el fondo, las dudas aún seguían presentes. ¿Había cerrado esa puerta, pero realmente estaba segura del camino por delante? Cuando la sala finalmente se calmó, Valeria enfrentó los rostros de los asistentes, sacudiendo un poco la angustia de su pecho. Hoy quiero compartir algo más que mis cuadros. Quiero presentarles a alguien especial, dijo, apuntando a su lado. Ana sonrió, y su inocencia emanaba luz. Un aplauso resonó, y ella lo sintió como el aire fresco de un nuevo amanecer. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, como un eco en la distancia. ¿Cómo enmarcaría su vida ahora? Mientras se preparaba para hablar de su nueva obra, un pensamiento interrumpió su claridad. Si Javier todavía estaba dispuesto a asomarse, entonces el verdadero enfrentamiento tal vez aún estaba por llegar. La sala aguardó en husmear de palabras que llegaban a su boca, pero cuando la miró de nuevo, Javier había dado un paso inquietante hacia adelante. Valeria dijo, y su voz tenía un peso diferente. No he terminado. Y con esas palabras, una sombra se cernió sobre la luz que había comenzado a brillar. La confrontación entre su pasado y su presente apenas comenzaba. Valeria sintió que el aire se desvanecía a su alrededor, como si las palabras de Javier hubieran cortado un hilo que la mantenía atada a la seguridad que había construido. En esos momentos, miradas curiosas de los asistentes se volvieron hacia ella, y el latido de su corazón se aceleraba. ¿Qué más podía decir un hombre que había sido parte de un capítulo que ella intentaba cerrar? ¿Qué quieres decir con eso, Javier? La pregunta escapó de sus labios, entremezclando irritación y una inquietud profunda. Ana, al notar el cambio en el ambiente, tomó la mano de Valeria, aferrándose a ella, como si sintiera que su mundo también podía tambalearse. No puedo seguir ignorando lo que ha pasado entre nosotros, lo que significaste para mí, continuó Javier, su voz resonando con un tono de nostalgia palpable. Los murmullos en la sala aumentaron, un zumbido nervioso alimentado por la tensión entre los tres. Valeria sintió como si cada mirada que los rodeaba pesara casi tanto como los recuerdos que la agobiaban. No estoy aquí para revivir el pasado, replicó, buscando en su interior la fortaleza que había descubierto minutos antes. He construido mi vida en torno a nuevas esperanzas y sueños, Javier. Carlos, a su lado, la observaba intensamente, su silencio un refugio en medio de la tormenta. Era como si él quisiera que ella se sintiera acompañada, como si su presencia hiciera más soportable el peso de la historia que Javier parecía tan empeñado en rescatar. Entiendo que te duela, pero lo que hiciste me hirió, Javier dijo, levantando la voz en un intento de ser escuchado. Nunca quise que todo terminara así. Me quedé y tú te fuiste. Estoy aquí porque creo que hay un camino para nosotros. El aire se volvió denso, y Valeria sintió que el tiempo se detenía. Por un momento, miró los ojos de Javier y se encontró atrapada en los ecos de lo que habían sido, las risas, los sueños compartidos, las promesas. Pero ahora, esos recuerdos se veían más como cadenas que puentes. No puedo volver. No quiero volver, su voz se hizo firme y resonante. He aprendido que mi futuro no depende de lo que dejé atrás. Estoy aquí por mí, por Ana, por lo que soy ahora. La sala se llenó de aplausos, algunos segundos, fortaleciendo su convicción, pero la figura de Javier continuaba erguida ante ella. Su rostro reflejaba una mezcla de frustración y algo que se asemejaba a la añoranza. Vale, entiendo que esto no se resuelve fácilmente, dijo, alzando las manos como si se rindiera. Pero aún tengo algo que decirte. Algo que nunca compartí. Valeria sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué más podía ocultar? Ya había expuesto su alma, y si había algo más que pudiera cambiar su percepción, necesitaba saberlo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué es?, cuestionó, dejando que la inquietud transformara su rabia en curiosidad. Tuve que enfrentarme a algunas verdades difíciles desde que te fuiste, empezó a decir Javier, su voz tomando un matiz más suave, casi vulnerable. La realidad es que nunca dejé de amarte.
Y hay algo que he aprendido sobre mí mismo en todo este tiempo. El silencio abrumador que siguió hizo que la respiración de todos se detuviera. Valeria miró a Carlos, que la sostenía con sus ojos, dándole la fuerza que necesitaba para enfrentar la tormenta. Pero en su pecho un nuevo miedo comenzó a brotar, ¿y si la verdad de Javier cambió todo lo que había construido? Javier continuó, claramente decidido a liberar el peso del pasado. No he sido sincero sobre lo que ocurrió después de que te fuiste y eso incluye a Ana. El eco de su último susurro hizo que la multitud contuviera el aliento y en ese instante, Valeria supo que la revelación que venía podría cambiar su vida para siempre. Podría ser el final de una historia o el comienzo de otra. La verdadera incertidumbre apenas empezaba a desvelarse. La tensión en la sala era casi palpable. Las miradas se alternaban entre Valeria y Javier, como si el aire estuviera cargado de electricidad, aguardando la chispa que lo encendería. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué quieres decir con eso que incluye a Ana?, preguntó, temiendo la respuesta Javier. A pesar de la mirada de reproche de algunos, se acercó un poco más. Cuando me dejaste yo estaba perdido. Ana es mi hija, sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si hablara de un luto eterno. Pero no solo eso. Desde que llegaste a mi vida, aunque yo no lo comprendía, siempre fuiste parte de su historia. El mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Ana era la niña que Valeria había enseñado a montar en bici durante las vacaciones de verano, la niña que solía treparse a sus brazos mientras reían. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, Valeria exigió, descubriendo en su voz un agudo de dolor. ¿Por qué me ocultaste eso? Porque creí que una vez que te fuiste, debíamos dejarlo todo detrás, pero no lo conseguí. Aún tengo fotografías de ustedes juntas. Te extrañaba demasiado. Cuando Ana nació, me di cuenta de que no podía hacer esto solo. Te necesitaba, dijo Javier, su voz aumentando en intensidad. Valeria se sintió completamente abrumada. Junto a ella, Ana miraba con esos ojos inocentes que tanto amaba y en el fondo, sabía que parte de su conexión con esa niña era la que había alimentado sus sueños. ¿Y si yo vuelva a estar en sus vidas?, preguntó, sintiendo las lágrimas hacerse camino. No soy la misma Valeria que fuiste tú. He crecido, Javier. He luchado. Lo sé, y eso es lo que quiero que sepas, insistió él, su expresión desesperada. Ana debe entender que hay amor aunque las circunstancias son complicadas, que ella tiene más de un tipo de familia. Te necesita con urgencia, más de lo que imaginas. La verdad es que, aunque creí que podía hacerlo solo, me descubrí incapaz. El aturdimiento que sentía Valeria se entremezclaba con la compasión y el deseo de proteger a esa pequeña que ahora ocupaba un lugar tan grande en su corazón. Sin embargo, la conversación con Javier se había convertido en un espejo, reflejando sus miedos más arraigados. ¿Qué tal si no le gusto? ¿Y si me rechaza después de todo este tiempo? Carlos, que miraba desde un rincón, dio un paso hacia adelante. Es valiente lo que quieres hacer, Valeria. Decidir abrir tu corazón no es fácil, pero Ana merece conocer a su otra madre. Y tú mereces tener esa oportunidad, la oportunidad de construir algo nuevo. Sus palabras sencillas brillaron en la estancia, como faros iluminando el camino en la oscuridad. Valeria sintió que un mar de posibilidades se abría ante ella, y aunque el miedo le seguía mordiendo el estómago, también había una chispa de esperanza creciendo dentro. Si tomo este camino, no puedo volver a dar un paso atrás. Necesito saber que tampoco tú estarás ahorrándome verdades, Javier, dijo firme, sintiendo que su determinación crecía con cada palabra. Prometo que nada se quedará sin contar, aseguró él, su voz ahora más tranquila. Ana es la razón por la que volví. Y tú eres la razón por la que puedo imaginar un futuro. El poder de sus palabras resonaba en la sala, y el peso de la historia aún por escribir caía sobre Valeria. Pero, en ese mismo instante, su teléfono vibró en su bolsillo. Con una mano temblorosa, lo recogió y vio una notificación, un mensaje de su hermana. Pero había algo más que reflejaba en su rostro. En su estímulo, en la urgencia. Valeria, es urgente. Tienes que ver esto. Ha pasado algo terrible. Corrieron escalofríos por su cuerpo. ¿Qué más podría cambiar en su vida ahora?
La incertidumbre sobre el futuro se tornó aún más abrumadora. ¿Estaba su vida a punto de volverse un caos aún mayor? El deseo de responder a Javier se entrelazaba con la necesidad de comprender la nueva amenaza que se avecinaba. Espero que aún haya un camino para nosotras, Javier. Pero primero, debo descubrir qué está sucediendo. Valeria se dio la vuelta, buscando respuestas, pero sabía que cada paso la acercaba al cambio que creía evitar. ¿Sería capaz de reconciliar su pasado y su futuro? El eco de su propio corazón resonaba como un tambor en su pecho. ¿La verdad le otorgaría liberación o condena? Valeria salió de la sala, las palabras de Javier resonando en su mente como un eco al que no podía escapar. La urgencia de su teléfono le recordaba que había una realidad que debía enfrentar, una que podía cambiarlo todo. Mientras se dirigía al exterior de la casa, una mezcla de ansiedad y determinación se apoderó de ella. La tarde brillaba, pero los colores perdían intensidad a medida que su corazón se llenaba de inquietud. Se sentó en la primera banca que encontró, el aire fresco le pegaba en el rostro, intentando calmar el torbellino que se había instalado en su pecho. Abrió el mensaje de su hermana de nuevo, pero la simple vista de las palabras la llenó de un terror palpable. Es sobre mamá, decía, y eso fue suficiente para hacerla dejar escapar un suspiro entrecortado. ¿Qué le pasó?, murmuró. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo la carga emocional a aplastarle la cabeza. La verdad era que su relación con su madre siempre había estado llena de matices, de amor y resentimientos, de abrazos y gritos. Pero en ese instante, solo podía pensar en la posibilidad de que la mujer que la trajo al mundo estuviera en problemas, y eso la desarmaba sin pensarlo dos veces. Marcó el número de su hermana. ¿Valeria? Gracias a Dios contestaste, exclamó Elena, su voz temblorosa al otro lado de la línea. Necesito que vuelvas a casa. Mamá está en el hospital. El mundo se detuvo. Valeria sintió como si todo el aire se le escapara. ¿Qué le pasó?, preguntó, intentando mantener la calma en medio del caos. La voz de Elena estaba llena de preocupación, y eso no hacía más que aumentar la ansiedad en su pecho. Mamá tuvo una caída. Se golpeó la cabeza. Es grave, Valeria, explicó su hermana, y cada palabra parecía atravesar el corazón de Valeria como un cuchillo. Llegó antes de la tarde, y los médicos dicen que debe estar bajo observación. Tienen que hacerle más pruebas. Las lágrimas comenzaron a brotar involuntariamente. No había espacio para pensar en Javier, en Ana, en la promesa de una vida compartida. Todo eso ahora parecía tan lejano frente al terror que sentía por su madre. Voy en camino, dijo, sin poder detenerse a considerar lo que eso significaba. Colgó y se quedó mirando al horizonte, donde el sol empezaba a ocultarse, dejando un rastro de nubes anaranjadas que reflejaban la confusión en su corazón. Se puso de pie y comenzó a caminar, sus pasos firmes, pero su mente aún tambaleándose sobre el desgaste emocional que había gestionado. Una parte de su ser luchaba por mantener viva la esperanza que había comenzado a florecer, mientras que otra se hundía en el miedo y la incertidumbre. Mientras caminaba hacia su coche, las imágenes de su madre pasarían por su mente, la mujer que una vez había sido su refugio, pero que a menudo la había hecho sentir que no era suficiente. ¿Cuántas veces habrían discutido? ¿Cuántas palabras hirientes se habrían lanzado? Pero ahora, en aquel momento crítico, lo único que quería era abrazarla, pedirle perdón, hacer las paces, y dejar atrás cualquier rencor. En el camino, las voces de Javier y Ana resonaban, recordándole esa vida que parecía tan fácil de alcanzar, pero que al mismo tiempo se desvanecía con cada kilómetro que recorría. Un dilema se formaba en su mente: ¿podría realmente volver? ¿Podría haber espacio en su vida para construir una familia al mismo tiempo que sanaba las heridas del pasado? A medida que se acercaba al hospital, una conversación en su mente se intensificaba, enturbiando su visión. Pero justo cuando iba a entrar, sonó el teléfono nuevamente. Era un mensaje de Javier. Valeria, necesitamos hablar. Hay algo más que no he podido decirte sobre Ana. El corazón de Valeria se detuvo ante esas palabras. ¿Qué más podría haber que complicara aún más su vida? ¿Podría soportar otra verdad? Sin saber lo que encontraría dentro, apretó el teléfono en su mano, sabiendo que el próximo paso podría redefinir todo lo que había creído tener claro.
¿Sería capaz de enfrentar lo que venía o su pasado? ¿La retendría para siempre? Valeria respiró hondo y dio un paso hacia la puerta del hospital. El sonido del aire acondicionado le recordó que la vida sigue girando, indiferente al torbellino que llevaba dentro. Las paredes del hospital eran frías, pero su corazón ardía en un fuego peligroso. El temor y la ansiedad luchaban por desbordarse. Al llegar a la recepción, la enfermera la miró con una mezcla de compasión y rutina. ¿A quién viene a ver?, preguntó con una voz monótona que le cortó la respiración de nuevo. Mamá. Rosa, su nombre es Rosa, casi murmuró, sintiendo como la incertidumbre le llenaba la garganta. La enfermera asintió y le dio la dirección de la habitación, mientras Valeria luchaba contra las imágenes de su madre tendida en una cama de hospital, vulnerable y frágil. Al caminar por el pasillo, cada paso resonaba en su mente. Sus recuerdos de la infancia emergieron como fantasmas que coqueteaban con su memoria. Imágenes de su madre riéndose, de tardes disfrutando juntas, se entrelazaban con episodios de peleas y desavenencias. Cuando finalmente llegó a la habitación, su corazón se detuvo por un instante. La puerta estaba entreabierta, y el murmullo controlado de las máquinas creaba una atmósfera tensa. Se asomó. Allí estaba su madre, apoyada en la almohada, con un vendaje en la cabeza y una expresión de cansancio que solo reconocía del espejo. Mamá, pensó, sintiendo una punzada de culpa. Fue entonces que su madre giró la cabeza al sonido de unos pasos. Valeria, susurró, su voz entrecortada como una melodía olvidada. La angustia de ver a la mujer que siempre la había amado, ahora frágil y vulnerable, la desarmó. ¿Qué pasó, mamá? ¿Cómo te sientes?, preguntó Valeria, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que las lágrimas empezaban a acumularse. ¿Las cosas se complicaron? Sabes que soy torpe, se rió, pero el sonido se ahogó en un tosido. Esa risa le recordó que, a pesar de todo, su madre seguía ahí, con ese inquebrantable deseo de hacer todo parecer menos grave. Pero Valeria no pudo reprimir el peso de sus emociones. Elena me dijo que fue grave, murmuró, acercándose a su madre, tomando su mano. La calidez de su piel la reconfortó, pero a la vez le dio más miedo de perderla. Estoy bien, solo necesitaré reposo, replicó su madre, pero Valeria sentía otra verdad. Había algo más detrás de sus palabras. La mirada de Rosa se evitaba y una sombra cruzó su rostro. ¿Qué es lo que no me estás diciendo?, indagó Valeria, el dolor de su corazón retumbando en su voz. Mira, Valeria, quizás debería haberte dicho esto hace mucho tiempo. Su madre se aclaró la garganta. Sobre su padre Valeria sintió que el tiempo se detuvo. La conversación que había evitado había llegado. El secreto que su madre guardó durante años estaba por revelarse como un trueno en una noche oscura. Se encontró queriendo retroceder, pero, a la vez, era la única forma de enfrentar su propia historia. ¿Qué sobre él?, preguntó Valeria con cautela, cada palabra cargada de dolor y curiosidad. La palabra padre colgaba entre ellas, densa y pesada. No soy quien para decidir si debes saberlo, pero quizás esto debiera haberse revelado hace años. Rosa respiró profundamente y miró a su hija, un destello de temor y resolutiva en sus ojos. Él no es quien tú piensas, Valeria, pero es importante que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, el mundo exterior desapareció. Valeria estaba frente al precipicio de una verdad que podría cambiarlo todo. Sin embargo, no pudo evitar pensar en Javier y Ana, atrapada entre dos realidades, mientras su madre, en la cama, se preparaba para soltar un secreto que podría hacer desplomarse lo que quedaba de su frágil mundo. ¿Qué tienes que decirme?, le pidió casi en un susurro, mientras su corazón latía con fuerza, esperando la sacudida que estaba por venir. Él no es solo tu padre, comenzó Rosa, su voz temblorosa arrastrándose entre cada palabra. Hay cosas de él que no te he contado, y ahora, debiendo lo que estamos viviendo, no puedo seguir callando. Valeria sintió que la temperatura de la habitación descendía, un escalofrío recorriendo su espalda. La mirada de su madre, el brillo de sus ojos, todo parecía dudar entre el miedo y la determinación. ¿Qué es lo que no sabes? Tu padre se marchó porque no podía estar en la vida que yo había elegido. Rosa entrecerró los ojos.
como si buscara en sus recuerdos un hilo conductor que la llevara a la verdad. No es que no te amara. Era un hombre muy complicado, Valeria. En la época en que te concibió, había mucha presión, muchas expectativas y él no se sintió a la altura. Pero, Valeria tartamudeó, sintiendo que las sombras de la incomprensión comenzaban a envolverla. Siempre me dijiste que él se fue porque no quería ser padre. ¿Por qué ahora me cuentas esto? Porque he estado recordando nuestros años, muchos momentos. He pensado en las decisiones equivocadas que tomé. Todo se ha vuelto claro en este lecho de hospital, susurró Rosa, su voz casi un eco de frustración. Te mereces saber la verdad de dónde vienes. ¿Que él no quería ser padre? ¿O que él era diferente? Las preguntas se acumulaban en la garganta de Valeria, entrelazadas con un temor que creció en su bolsillo como un nudo apretado. Rosa tomó la mano de su hija con más fuerza, como si buscara anclarla a ese momento. Él fue un arquitecto talentoso, Valeria. Pero su vida estaba llena de sombras, luchaba con cosas que yo no podía entender. Era como un faro apagado. Y nunca le di la oportunidad de mostrarme quién realmente era. Las máquinas a la alrededor vibraron suavemente, pero el latido del corazón de Valeria resonó más por su silencio. ¿Qué me estás diciendo, mamá? ¿Que él también luchaba? Sí, las cosas son más complejas de lo que parecen. Él no se marchó solo porque no quería ser padre. Se fue porque no podía enfrentar sus propios demonios y eligió alejarse, añadió Rosa lentamente. Me dolió perderlo, y me dolió más no poder ofrecerte la familia que merecías. Valeria sintió que el mundo se derrumbaba. Las verdades incompletas que había creído por tanto tiempo ahora se partían ante sus ojos. ¿Qué sucede con él? ¿Dónde está? ¿Por qué nunca hiciste nada para encontrarlo? Él vive en otra ciudad, ha construido una nueva vida y he pensado que quizás debería buscarlo. Quizás debí hacerlo antes. Tenías derecho a conocerlo. Pero el miedo me paralizó, dijo Rosa con un temblor en la voz. Con cada palabra, Valeria sintió como su corazón se enfrentaba a una marea de emociones, furia, tristeza, confusión. ¿Era realmente el padre que había imaginado? ¿Vale la pena buscarlo, o sería solo una herida más en su corazón? Mientras trataba de procesar todo lo que su madre le revelaba, una sombra pasó por la mente de Valeria. ¿Y si él no quería conocerla? ¿Y si todo ese tiempo, su ausencia había sido un rechazo más profundo? La ansiedad la invadió, como un brillo frío subiendo por su pecho. Valeria, quizás deberías dar ese paso, plantearte si quieres conocerlo. Hay un gran riesgo, pero también podría haber respuestas que te acompañen, sugirió Rosa. Una luz de esperanza retando la oscuridad. La tensión aumentó, todo su ser se debatía entre la posibilidad y el temor. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una enfermera asomó la cabeza por la puerta. Disculpen, el doctor las necesita en su oficina. El mundo de Valeria se tambaleó. La conversación que había comenzado parecía estar a punto de ser interrumpida por una nueva realidad médica. ¿Qué sucederá ahora?, pensó, preguntándose si esto sería un nuevo obstáculo o una oportunidad para abordar lo que realmente le importaba. Vamos, mami, dijo Valeria, sintiendo que debía ser fuerte. Lo que venga, lo enfrentaremos juntas. Mientras ambas se levantaban para seguir a la enfermera, Valeria sintió una inquietante mezcla de valentía y miedo. Había tanto por descubrir y decidir. Y la verdad sobre su padre era solo el primer paso en un camino que podría cambiarlo todo. ¿Estaba dispuesta a recorrerlo? La duda se transformó en determinación. ¿Qué pasará cuando encuentre a papá?, murmuró para sí misma, mientras se adentraban en el pasillo. Porque en el fondo de su ser sabía que la búsqueda apenas estaba comenzando. El silencio envolvía la habitación cuando Valeria y su madre regresaron a la cama del hospital, el eco de las revelaciones aún retumbando en sus corazones. La enfermera había dicho que el doctor las esperaría, pero la urgencia de lo que sucedía dentro de ella parecía más urgente. La revelación sobre su padre había sacudido la base de su realidad. Aquella vida que había imaginado con Javier y Ana, esa esperanza de un nuevo comienzo, ahora se sentía como un puzzle cuyas piezas estaban en constante movimiento.
Valeria, estoy aquí contigo, dijo Rosa, al notar la tormenta de emociones en el rostro de su hija. No tienes que tomar decisiones ahora, lo que me contaste sobre Javier no puedo decirte qué hacer. Pero Valeria sabía que no podía seguir atrapada en la niebla. Algo dentro de ella le decía que era el momento de enfrentar su historia, tanto con Javier como con el padre del que había escuchado por primera vez. La vida no es solo lineal, es un estruendo de encuentros y separaciones. Mamá, quiero conocerlo. Creo que no puedo seguir cargando con esta pregunta en mi mente, admitió, tomando con fuerza la mano de su madre. Rosa la miró, sorprendida pero con un destello de comprensión en sus ojos. Es un paso valiente, pero no será fácil. Él no es el hombre que pedías en tus sueños. Pero quizás pueda ofrecerte algo que no sabías que necesitabas. Valeria sintió como su pecho se llenaba de determinación. Mientras pensaba en la posibilidad de conocer a su padre, a la par imaginaba el futuro que podría tener con Ana y con Javier. Ese niño que había corrido a sus brazos en sus recuerdos, ese amor que había florecido entre ellos, merecía ser parte de su vida. Pero, sin duda, ambos caminos se entrelazaban y ella debía tener claro quién quería ser realmente. Voy a hacerlo por mí y por Ana, decidió en voz alta. No puedo ser una madre si no me enfrento a mi pasado. El doctor apareció, interrumpiendo el hilo de pensamientos, pero apenas si Valeria escuchaba. Sabía que tenía mucho que procesar. Las palabras del médico fluyeron como un murmullo en su mente, cualquier duda se deslizaba ante la firme decisión de buscar a su padre. Mientras él hablaba acerca del estado de salud de su madre, ella empezó a tejer un plan en su mente. Llamaría a Javier después de hablar con su madre. Todas sus verdades saldrían a la luz, no podía afectar el futuro que deseaba a partir de un pasado que había decidido enfrentar. Al salir del hospital, una tarde espléndida brillaba. El cielo azul la llenaba de energía y cada paso que daba se sentía como una liberación. Dedicó un momento para notar el bullicio de la vida a su alrededor, coches, risas, y una sensación de renovación. Se sintió como si pudiera volar. Ya no estaba sola, tenía a su madre para enfrentar este momento, a Carlos como apoyo incondicional y a Ana, cuya inocencia la recordaba que siempre había espacio para la alegría. Cuando regresó a casa, encontró a Carlos y Ana siempre listos para recibirla. Las dos personas que más había anhelado proteger y construir, que a esta altura ya se sentían parte irremediable de su hogar. Se abrazaron en un cálido momento que retumbó con el eco de lo que habían enfrentado juntos. Estoy aquí, dijo Valeria a Ana, sintiendo que su pequeña solo necesitaba amor y seguridad. La risa de Ana iluminó la habitación como un faro en la oscuridad. Carlos, que había sido su máxima fortaleza, miró a Valeria. Me dijiste que había algo que necesitaba solucionarlo. Estoy aquí para lo que sea. Sus palabras, honestas y cargadas de amor, fueron un bálsamo para su alma. La mirada en sus ojos le mostró a Valeria que no tendría que enfrentar el desafío sola. Y eso, de alguna manera, la asesoraba mientras ella daba el siguiente paso. Esa noche, Valeria se sentó con su madre por videollamada. Hola, papá, respiró hondo, mientras su corazón latía con fuerza. Quiero conocerte. Las palabras salieron entre soplos, los dos sabían que sería una conversación difícil, llena de verdades por desenterrar. Pero era hora de que el camino hacia la reconciliación comenzara, para ella y su pequeña Ana. La oportunidad de formar una familia diferente. A la mañana siguiente, un mensaje esperó por ella. Valeria, quiero hablar contigo, decía Javier. Las palabras fueron como una explosión de emociones, tanto miedo como esperanza diluyéndose en el aire. Sabía que, quizás, se abriría un nuevo capítulo. Está bien, respondió, sintiendo el nudo en su estómago. Hablemos. La vida ha estado llena de giros imprevistos, pero también de oportunidades. Con cada reto, Valeria se sentía más segura de que quería. No iba a dejar que el pasado definiera su futuro. Había aprendido que, aunque la vida puede resultar complicada, siempre hay espacio para redefinir la historia de cada uno. La puerta de su vida comenzaba a abrirse hacia una nueva calma, y esta vez, iba a caminar hacia su verdad con su cabeza en alto. Ya no sería solo Valeria, la mujer con un pasado en penumbras. Ahora sería Valeria, la mujer valiente, la madre amorosa y la artista decidida.
Y una nueva historia estaba por comenzar, una que sería escrita con los colores vibrantes de la esperanza, amor y perdón. El tiempo es ahora. La vida está lista para ser vivida. Aprovecha este momento, suscríbete ahora para no perderte las historias que están por venir. Deja un like para alimentar el algoritmo y ayudar a este canal a crecer. Comenta tus sentimientos sobre el final de esta historia y lo que has aprendido de la transformación de Valeria. No esperes ni un segundo más, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa transformación. El viaje apenas comienza.